Después de la derrota con Barracas y el fatídico, horrible y vergonzoso final que se vivió en el estadio Claudio Fabián Tapia, Frank Darío Kudelka dio un paso al costado y junto a la dirigencia tomó la decisión de dejar de ser el técnico de Huracán. Y creo que es el mejor momento sin duda para dar comienzo a un análisis y un informe que va a tener de todo lo que podamos usar justamente para determinar, para comentar, para contar y para brindar información de cosas que fueron construyendo y destruyendo su tercer paso por el club y que estoy seguro que a más de uno le va a llamar la atención varias cosas que vamos a ir hablando y que a lo mejor no estaban tan sobre la lupa o tan sobre el ojo del hincha. Y una vez brindada toda la información, voy a dar mi opinión sobre qué me pareció lo hecho por Kudelka en Huracán en este último paso. Así que sin nada más que decir, vamos a empezar. Tras la salida del rápido y fatídico paso de Facundo Saba por Huracán, Frank Darío Kudelka sería elegido por el en aquel entonces presidente David Garzón junto a Trapito Vega y comisión directiva para por tercera vez dirigir a Huracán y tomar las riendas de un equipo que después de 9 fechas disputadas marchaba 11 de 14 en la zona A de la Copa de la Liga 2024. Su debut se dio el 10 de marzo de dicho año en el empate 1-1 frente a Argentinos Juniors de local. Y aunque lo siguiente fue una ya polémica derrota frente a Barracas, volvió al Ducó para ganarle a River y dar inicio a un invicto que duraría 4 meses y 18 partidos, extendiéndose entre Copa Argentina, Copa de la Liga y finalizando en la Liga Profesional. Y es que Kudelka entendió perfectamente que tenía que, en primera medida, darle orden a un equipo que estaba desordenado. Logró afianzarse de atrás para adelante y encontró en ese 4-2-3-1 la solidez de los centrales, la dinámica del mediocampo, con ese doble 5 chileno, el desequilibrio por supuesto de Massanti, pero sobre todo la figura descomunal de Nacho Puceto, lo que formaba una base y estructura sólida. Por supuesto, por la poca cantidad de partidos que quedaban en el momento que asumió, no le dio para poder lograr clasificar a la siguiente fase de la Copa de la Liga y comenzaría el segundo semestre. Un segundo semestre donde iniciaría con muy buenos resultados, con un clima muy diferente al que se venía respirando y una sensación de ilusión. Pero el receso por la Copa América 2024 cortaría ese gran momento que el equipo pasaba y que daba la sensación de que estabas esperando el fin de semana para que Huracán juegue y gane, porque Huracán jugaba y ganaba, pero en pleno receso de Copa América sucede una situación muy importante en el 2024 de Huracán y por supuesto también en el tercer ciclo de Kudelka, que es la marcha de Nacho Puceto a México. El hoy en Independiente confundió a América Central con Europa y se fue a jugar al Pumas. Y marco esta salida porque el equipo nunca volvería a tener ese poder de fuego que tenía con Puceto en ataque. Y así como se fueron unos, llegaron otros. Se dieron los primeros refuerzos del tercer ciclo de Kudelka. Llegaría Franco Watson, Eric Ramírez, Juan Cruz Comar, que no podría terminar jugando por una detección de enfermedad en el corazón en la revisión médica, y por último Wanchope Ávila, más por la época de elecciones que se vivía en ese momento en el club que por pedido expreso de Kudelka. La Copa América terminó, la liga se reanudó y a la baja de Puceto la combatió con la quita de un delantero y la suma de un mediocampista. Dejó el 4-2-3-1 que hasta ahí lo había acompañado para pasar a un 4-3-3 buscando poblar la mitad de la cancha y aprovechando la recuperación de Federico Fattori. Una modificación que elevó el volumen de juego, la dinámica, el brillo y que llevó al momento de mayor funcionamiento colectivo, aunque la eficacia y el poder de fuego se notaba que estaba debilitado. Y por algo cuando hablábamos del invicto nombramos a la Copa Argentina, porque Kudelka logró la eliminación en fila de Villamitre por penales, Platense por penales, Argentinos Juniors por penales y Talleres Remedio de Escalada ganándole 1-0 en la cancha Independiente, depositándose en semifinales. Volvemos al torneo local para hablar sobre cómo Huracán pierde su invicto contra Tigre local 0-2 en un muy mal partido, y aunque seguidamente después de eso pierde con Riestra, se mantiene la pelea por el título, y lo ocurrido en la fecha 13 contra Tigre lo logra mantener en un segundo plano. No parece que el equipo se ve impactado por haber perdido el invicto, pero en ese momento se da el primer quiebre del hincha con Kudelka, una tendencia que vamos a ver que se va a repetir y que va a marcar los antes y después en el ciclo. Y estamos hablando de la eliminación
en semifinales de la Copa Argentina. Huracán pierde 2-1 contra Central Córdoba en San Nicolás, habiendo empezado ganando 1-0 con gol de la Fuente. Una ilusión enorme movilizó hasta el pueblo quemero y le generó tal decepción al ver que el equipo no puso resistencia cuando el rival se puso 2-1 que terminó cantando el famoso "jugador es la concha de su madre". Por eso es que hablo que en ese momento se da el primer quiebre que es fundamental para entender todo lo que va a venir después. Aún así, entre victorias, empates, derrotas y sobre todo incompetencia de sus competidores directos, Huracán se mantiene competitivo en el torneo local y llega a la última fecha con chances, donde nuevamente se da otro quiebre con la gente, donde se da el segundo quiebre con la gente. Y es que después de una victoria agónica frente a Platense, el equipo de Kudelka logra depositarse en la final de la liga profesional contra Vélez, ni más ni menos que contra Vélez, definiendo en Amalfitani, con un banderazo previo por parte del pueblo quemero, y ese pueblo no vio respuesta de los protagonistas en la cancha de Vélez. Huracán no pateó al arco y se quedó con las manos vacías viendo cómo le levantaban la copa en la cara. El semestre termina y Huracán en tabla anual termina noveno y clasificando a Copa Sudamericana. El 2024 de Kudelka fueron 37 partidos dirigidos, 15 ganados, 15 empatados, 7 perdidos, un total de 54 puntos, 54% de los puntos posibles, con una semifinal de Copa Argentina y una final de la Liga Profesional. Dato a tener en cuenta, acá estamos contando los puntos en los formatos que se consiguen puntos. Ejemplo, si Huracán le ganó a Talleres Remedio de Escalada por Copa Argentina, cuenta como partido ganado, pero no como 3 puntos, porque esos partidos no son por los puntos, sino que son por eliminación. Arranca el 2025 con la lupa puesta sobre él por justamente la mala final que disputa contra Vélez, sumado a un mercado de pases con muchos movimientos, con salidas muy importantes y con bastantes incorporaciones, como lo fueron Tisera, Guidara, Ursi, Goitea, Alanís, Matko Miljevic, Gil, Cantillo, Zavala, Pellegrino, Sequeira y para finalizar Ojeda. Huracán vuelve a conseguir un invicto largo, Kudelka vuelve a conseguirlo. Esta vez se estira a 15 partidos, ganando encuentros como el clásico de local, Vélez en el Amalfitani, Racing en Avellaneda, Corinthians en Brasil, generando la primera victoria de Huracán en territorio brasilero y metiéndole por ejemplo 5 goles al Racing de Montevideo en el Ducó. Huracán termina cuarto en su zona, lo que le permite por lo menos en octavos de final de los playoffs definir de local, donde le ganan un partido durísimo a Riestra, avanzando a cuartos donde deja ni más ni menos que al central de Holland afuera en Arroyito, lugar donde el local tenía puntaje ideal, no había dejado puntos en todo el año, y consiguiendo el pase a semifinales contra el Independiente de Bacari, un equipo que era de los máximos anfitriones y favoritos a llevarse el título, después de eliminar a Boca y habiéndose también hecho muy fuerte de local, enfrentándose a la historia, porque Independiente le ha ganado partidos de todos los colores y en todas las instancias a Huracán. Sin embargo, por penales se impone y clasifica a la tan ansiada final. Y mientras esperaba al rival con el que iba a verse las caras en Santiago del Estero, se daba el lujo de, por ejemplo, ganarle con suplentes al Corinthians de local y eliminándolo así en fase de grupos, a quien tranquilamente podría ser el máximo candidato a llevarse la competición. De esa forma queda puntero e invicto del grupo de la muerte de la Sudamericana y termina siendo el segundo mejor primero de todo el torneo. Pero lamentablemente lo que podía haber sido el mejor semestre en la historia moderna del club se transformó en el tercer quiebre de Kudelka con los hinchas. Y es que Huracán nuevamente no pateó el arco, el técnico no tuvo mejor idea que besar la medalla después de haber hecho un papel humillante frente a la movilización más grande de hincha Huracán hacia el interior que nunca se haya visto, con más de 25.000 personas a más de 1.200 kilómetros. Hasta ese momento Huracán había terminado séptimo en la tabla anual y habiendo perdido nada más que 4 partidos en el año. A los pocos días de perder la final, el técnico daría una entrevista en ESPN donde comentaría que su máximo objetivo era la Sudamericana. Una declaración que, como el beso de la medalla, lo perseguiría durante todo el semestre y que en ese momento le dio vida a los creyentes y a los no creyentes de su
continuidad en aquel momento, porque sí, había gente que ya en ese momento hablaba de ciclo cumplido, pero otros comentaban que se había ganado la oportunidad de competir en la Sudamericana y de buscar coronar de una vez por todas. Y así como en un momento se le fue Puceto y el equipo sintió un impacto en una zona de la cancha, después de perder con Platense se va Massanti Independiente y Pellegrino a Boca. Y los reemplazantes para ir por 3 competiciones por supuesto que no estuvieron a la altura. Y es que se daría la tercera oportunidad de incorporaciones en el ciclo Kudelka y los refuerzos fueron Juan Bizanz, Facundo Waller, Luciano Jiménez, Martín Nervo y Nehuen Paz. Y por supuesto con estas incorporaciones, a la rápida y horrenda eliminación de Copa Argentina en octavo de final contra Lanús, se le sumó el quiebre final. La inesperada y durísima eliminación de Copa Sudamericana en octavo de final de local contra Once Caldas. Ese día, después de perder, el DT pondría en duda, con una muy poco ocurrente ironía, sobre si la eliminación realmente era temprana, terminando de cavarse su propia tumba cuando meses antes había dicho que era su máximo objetivo. Y tras esa derrota y eliminación durísima, Huracán de 11 partidos que disputó solamente ganó 2. Pero nuevamente, por el mal nivel de la competición y el flojísimo fútbol argentino con flojísimo formato, le permitió llegar a la última chance de la Copa de la Liga con la oportunidad de por lo menos clasificarse entre los mejores 8 y entrar a Copa Sudamericana el año que viene. O por lo menos esperar a que se libere un cupo para que suceda. Pero por supuesto, como ya sabemos, Barracas se metió en el medio y el final ya es sabido. La historia terminó ahí. Y el 2025 de Kudelka terminó con 47 partidos dirigidos, 19 ganados, 15 empatados, 13 perdidos, 63 puntos, sacó el 51% de los puntos posibles, llegó a la final de la Copa de la Liga y coronó un gran fracaso en el segundo semestre. En resumen, y haciendo el balance total del tercer ciclo de Kudelka, dirigió 84 partidos, ganó 34, empató 30, perdió 20, un total de 117 puntos, sacó el 52% de los puntos posibles, contó con 21 refuerzos desde que llegó, los cuales tuvieron una inversión aproximada de $1.100.000, por supuesto que acá no estamos contando jugadores que llegan libre y arreglan contrato, sino que estamos hablando del dinero que pone la institución para sacar a un jugador del club o para comprar una parte del pase al jugador. Tuvo más de 60 jugadores a su disposición para dirigir. En su estadía generó una recaudación de aproximadamente $11.500.000, de los cuales estamos contemplando las ventas de $1 millón por Fattori, $3 millones por Alarcón, $2.220.000 por Echeverría, $1.400.000 por Puceto y 2 millones por Massanti, sumado a la recaudación por Copa Sudamericana, que por la cantidad de partidos que jugó, los que ganó y por la instancia a la que llegó, ronda más o menos en el $1.900.000. Y por último, pero no menos importante, hizo debutar a 4 jugadores de las inferiores. Estamos hablando de Lionel Pérez, Leandro Lescano, Luca Babino y Tayel Peralta. Y para finalizar quiero dar mi opinión. Creo que hay que tener en cuenta para analizarlo un montón de factores como los que fuimos nombrando ítem por ítem, pero también por supuesto el contexto en el que Kudelka llega y el contexto con y por el que Kudelka se va, porque llega para acomodar el boliche, para ordenar el desorden, para buscar poner las cosas más o menos en su lugar y de ahí en adelante, sin muchas aspiraciones, y por supuesto que partiendo de esa base la supera con creces, porque por ahí rondaba el dato, recuerdo que desde que Kudelka asumió en ese momento hasta el fin de la Liga Profesional 2024 ningún equipo había sacado más puntos que Huracán, porque te llevó a jugar una final, porque te llevó a estar a 2 partidos de ser campeón de Copa Argentina, porque te llevó a ganar en Brasil, porque ganó clásico, porque jugó 11 partidos contra el resto de los 5 grandes y solamente perdió 2 veces, la 2 este año, con Boca en la Bombonera y con Racing de local hace poco, porque la recaudación es muy importante, son 11 millones y medio de dólares, que sí, por supuesto, los jugadores también valen por sus propias condiciones, pero han estado en manos de Kudelka todos esos jugadores. Digo, si me quiero hacer el boludo, podría decir que es un ciclo excelente, casi que de 10 puntos, porque miren cuántos puntos tengo a favor, pero si me hiciera el boludo lo podría decir, porque aunque todos los partidos son importantes, no todos tienen el mismo valor, y aunque me hayas hecho ganar 11 millones y medio de dólares, que es un montón de plata, hay cosas que la plata no compra, y es el orgullo y es la gloria sobre todo, y Kudelka no alcanzó la gloria.
en Huracán. Y creo que el principal problema no es que no la consiguió, sino es cómo la perdió. El problema es cómo se comportó cuando la gloria estaba cerca. Porque cuando 2 veces tuvo la copa enfrente no pateó el arco. Porque cuando su gente se movilizó a San Nicolás terminó las puteadas. Porque cuando la gente fue a empaparse contra Once Caldas esperando la remontada, nos decepcionaron nuevamente. Y este ciclo, así como tiene un montón de puntos buenos, también tiene un montón de decepciones. Y las decepciones pesan, y más en un club como Huracán. Y a lo mejor en una sociedad donde está mal visto ser segundo, donde algunos prefieren ser el último que ser el segundo, está bien besar una medalla, porque no es un mal mensaje para las generaciones que vienen. Pero en un club que no gana una liga hace 52 años, que estuvo 43 años para ganar un título, y en un club que se movilizó más de 1200 kilómetros para verte campeón, o por lo menos para representar a lo de la tribuna, no le podés devolver un beso de medalla. En este momento Huracán no. Y así como cuando llegaste, superaste las expectativas, cuando esas mismas vos mismo las subiste, no estuviste a la altura. Kudelka elevó la vara pero no estuvo a la altura de ella. Kudelka dijo que iba por la Sudamericana, que era su objetivo, y después puso en duda si la eliminación era temprana. Kudelka sacó una pizarra en una conferencia de prensa y quiso explicarle de táctica a un periodista. Kudelka salió a dar la declaración que le iba a acompañar por el resto del semestre en un medio que nada tiene que ver con Huracán, en lugar de hacerlo en un medio partidario donde nosotros sí escuchamos, donde nosotros nos merecemos que nos hables, en un espacio de hinchas de Huracán, no en un espacio donde vos te vas a vender para tu próximo equipo. Kudelka se cansó en conferencia de prensa post partido a hablar de lo conseguido y a hablar del Huracán que agarró, en lugar de agarrar y pedir disculpas por no estar a la altura del Huracán que hoy es y que hoy sucede. Y es el Huracán que va por todo, el Huracán que ya no se conforma con llegar a las finales, con acomodar el boliche, con no pelear el descenso. Huracán cambió, y en ese Huracán cambió, el que no cambió fue Kudelka. Por lo tanto, concluyo que objetiva y subjetivamente fue un buen ciclo, pero que lamentablemente el técnico no está más para estos trotes. Lamentablemente se extendió más de lo que debía y Huracán lo está pagando hoy sin jugar nada. Ni nada hoy, ni nada internacional el año que viene. Espero que haya gustado el video, gente. Antes de irme le quiero mandar un saludo a los chicos de Mi Locura, Mi Enfermedad, que el otro día me invitaron muy amablemente a ser parte del programa un ratito. Le mando un saludo a Ari y al Piti, que me mandaron el link para que pueda entrar de un momento a otro y la pasamos muy bien y les prometí que los iba a saludar en este video, así que gracias por darme el espacio y gracias a todos los que me quieren dar el espacio para hablar de Huracán, que es lo que más me gusta en el mundo. Si les gustó el informe, háganmelo saber, díganme qué opinan en los comentarios, es un informe muy completo, estaría muy agradecido que si les gustó me lo puedan comentar. Comenten también qué les pareció el ciclo de Kudelka, cuál creen que fue el punto quiebre, qué punto me faltó analizar, qué cosa les sorprendió, díganme todo lo que ustedes opinan, denle like si el contenido les gusta, si quieren un balance del 2025 de Huracán, háganmelo saber, denle like al video, les prometo que si este video tiene muchos likes, vamos a hacer un informe de este estilo con el 2025 Huracán. Y sobre todo, gente, suscríbanse, estamos a 100 suscriptores en este momento de llegar a los 1000 suscriptores, que es el objetivo para antes que termine el año. Empezamos planificando los 500 suscriptores antes que termine el año. Decidí ir por más y redoblar la apuesta y estoy solamente a 100 y todavía me queda más de un mes. Entonces si llegamos voy a tener que subir más aún la apuesta y espero que así sea, porque quiero que de este espacio hablemos siempre de ir por más, de no conformarse, de lo que queremos para nuestro Huracán. Y yo desde mi espacio bajo esa línea. Así que si no estás suscrito, hacelo. Si te gusta el contenido, hacelo. Suscríbete que me hace una mano enorme. Y si tenés un amigo de Huracán que creas que le pueda gustar el contenido, pasale el video y en todo caso que él decida si me da la oportunidad o no, que estoy seguro que si es enfermo, si le gusta hablar de fútbol y si es pasional, me puede dar una oportunidad. Recuerden, denle like, comenten qué les pareció y suscríbanse, lo más importante. Muchísimas gracias por haberme visto y como siempre digo, que lo mejor que esté por venir sea para Huracán. Muchas gracias.